Hola chicos, esperando se encuentren todos muy bien. Hoy ya sería nuestra última clase, ¿cierto? Y hoy día vamos a finalizar con lo que es la unidad 4, ¿cierto? Que es aplicaciones tecnológicas y vamos a ver en específico lo que es la computación cuántica, ¿ya? Primero tenemos que saber que la computación cuántica va a ser este campo multidisciplinario en el que vamos a reunir la ciencia de la computación, la física, la matemática y la mecánica cuántica para resolver ciertos tipos de problemas mucho más rápido que una computadora convencional. También vamos a incluir que vamos a estar presente en un desarrollo actual de esta tecnología porque se incluye la investigación de hardware y de distintos desarrollos para distintas aplicaciones, porque en la actualidad existen ciertos tipos de problemas, ¿ya? Que la computadora puede resolver, pero que básicamente se están estancando debido a distintos tipos de errores que provienen desde las computadoras cuánticas mucho más grandes, ¿ya? Entonces, para las computadoras cuánticas va a haber cierto tipo de fenómeno o efecto de la mecánica cuántica que nos da la propiedad de poder hacer cierto tipo de cálculos mucho más rápido, ¿ya? Esa propiedad es la superposición y el entrelazamiento cuántico, ¿ya? Que va a ser lo que nos va a dar esa potencia y resolver esos ciertos tipos de soluciones que actualmente nos abordan, porque son esta propiedad esencial para que la computadora pueda funcionar de esta forma. En la informática cuántica ya no vamos a utilizar el bit que se utiliza en la informática convencional, ¿ya? Ahora vamos a tener un qubit, que va a ser esta unidad básica de información, ¿cierto? En donde su principal característica va a ser tener un sistema alternativo que admite esta superposición coherente de estados, ¿ya? Ahora voy a poder eh, tener una superposición cuántica entre unos y ceros a la vez y además voy a poder dar una proporción, voy a poder tomar una proporción de de esos distintos estados que me va a generar esta superposición. A diferencia de un sistema alternativo como lo es el convencional, que este va a tomar solo valores o uno o cero y no al mismo tiempo. Ya esa es como la diferencia esencial. Esa principal multiplicidad de estados va a ayudar al ordenador cuántico a poder realizar cálculos extremos. Por ejemplo, si tenemos un ordenador cuántico con solamente 30 qubits, este va a poder realizar 10 billones de operaciones en un coma flotante por segundo. Ya eso significa que va a considerar alrededor de 5.800 billones más que la velocidad de una consola que actualmente es muy potente en el mercado, como la última PlayStation, ¿ya? Es realmente potente el cálculo que puede realizar de un segundo a otro la computadora cuántica. Vamos a ver un video que va a explicar un poco mejor todo este fenómeno del qubit y cuántos estados puede tomar a la vez.
Ya. Teniendo claro cómo funciona este bit cuántico y sabiendo esta diferencia potencial que tiene con un bit clásico, ahora vamos a explicar un poco de lo que se trata estos principios de la computación cuántica. Primero, la superposición, ¿cierto? Que era este concepto fundamental para entender que si una partícula existe en una combinación de todos los estados posibles hasta que son observadas, básicamente. Cuando yo observo, recién voy a poder saber en qué estado está. Eso va a permitir que un único qubit, ¿cierto?, pueda representar estos valores de forma simultánea y va a aumentar enormemente esta potencia de cálculos, ¿ya? Eso es lo que va a hacer que el ordenador cuántico, en comparación con otro ordenador clásico, pueda ser más potente y ser más rápido y eficaz en todos estos tipos de cálculos que realiza. Por ejemplo, un ordenador cuántico con 500 qubits va a poder realizar alrededor de 2.500 cálculos de una sola vez, ya gracias a esta superposición en que las partículas cuánticas van a existir en una combinación total de todos sus estados posibles hasta que son observadas y medidas, que va a producir ese cambio. Por otra parte, el entrelazamiento va a ser este fenómeno que también nos va a dar esta propiedad de que yo pueda hacer cálculos más rápidos y resolver problemas mucho más complejos, ¿cierto? Pero se basa en qué es la capacidad del qubit para correlacionarse con otro y poder permitir esta comunicación, ¿ya? El estado básicamente de la partícula va a depender de otra partícula porque van a estar estrechamente vinculadas, aunque haya distancia significativa entre un qubit y otro y aunque haya alguna condición distinta, ¿ya? Esa conexión que va a tener este fenómeno, ¿ya? Va a permitir que los qubits interactúen entre sí y van a ser independientes de esa distancia y eh, de ese desempeño crucial que necesita el procesamiento cuántico de la información y el desarrollo de estas redes de comunicación a gran escala, ¿ya? Por lo tanto, sin importar cuán separados estén los qubits, vamos a poder saber el estado de una partícula dependiendo del estado de la otra también, porque se correlacionan directamente. Ahora, la interferencia cuántica, que va a ser el gran desafío que tiene la computación cuántica en la actualidad, se va a producir cuando estas partículas subatómicas que interactúan entre sí, que se afectan al mismo tiempo, se van a encontrar en un estado de superposición probabilística que va a dañar, ¿cierto? Ese resultado que se mide cuando se mide el estado cuántico, ¿ya? Causando errores en cálculos cuánticos y conduciendo a quizás resultados más inexactos y menos eficientes. Por lo tanto, el reto es superar esas dificultades, corregir errores, ¿ya? Para detectar errores que estén causando esta interferencia cuántica, ¿ya? Que se va a generar por esta superposición probabilística también, ¿ya? Va a depender y va a tener que controlarse esa interferencia cuántica para poder aprovechar el potencial de esa información que se necesita y también de esta eh, característica de rapidez y de eficiencia de la computadora cuántica. Ahora, un ordenador cuántico va a tener una mecánica constante, ya que particularmente va a ser fundamental para tres partes. La primera, tener qubits, ¿cierto? La segunda, tener compuertas cuánticas. Y la tercera, un sistema de refrigeración. Los qubits ya sabemos de lo que tratan y lo que son, ¿ya? Las puertas cuánticas en particular van a ser operaciones básicas que van a poder manipular el estado del qubit, ¿ya? Va a servir para construir ese estado de entrelazamiento o superposición. Van a haber ciertas compuertas, como las compuertas lógicas dentro de un computador normal, que nos van a brindar esta construcción de algoritmos para hacer que dos qubits se superpongan o que tengan entrelazamiento y van a ser generadas de distintas formas, ¿ya? Son compuertas cuánticas establecidas y que actualmente se utilizan.
Además, vamos a tener que mantener esta temperatura necesaria, ¿cierto?, para emplear estos distintos tipos de comunicaciones de señales a través de qubits, ¿ya? Además, vamos a tener métodos para enviar señales a los qubits, en los que nos vamos a encontrar con señales de microondas o señales de láser o de voltaje que van a hacer que el qubit interactúe y que pueda enviar una señal y hacer todos esos cálculos, ¿ya? Mantener el alojamiento del qubit a una temperatura por encima del cero absoluto va a ser crucial porque los qubits van a estar hechos de sistemas o de materiales, por lo general, superconductores, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que garantizar esa temperatura para poder hacer posible la mejor coherencia y minimizar cualquier interferencia que pueda generar el entrelazamiento, ¿ya? Ahora, como son extremadamente sensibles y van a necesitar condiciones como lo es el qubit, la compuerta y un enfriador, ¿cierto? También van a necesitar condiciones externas para poder funcionar sin errores, ¿ya? O que no se produzca esta interferencia que va a provocar fallos en medición y va a poder generar fallos en estas superposiciones de estados. Ahora, ¿cuáles son esas exigencias? Vamos a tener que tener una presión atmosférica inexistente, ¿ya? Vamos a tener que tener una temperatura ambiente, ¿cierto?, aproximada al cero absoluto. Y, y vamos a tener que tener aislantes del campo magnético terrestre, ¿ya? Para evitar que los átomos se muevan y que interactúen con el entorno o con los átomos del material, ¿ya? Y se muevan para que no funcionen para que no se desarrollen estos tipos de interferencias, ¿cierto? Para que se dé solución eficiente a todos estos tipos de sistemas que funcionan con intervalos cortos de tiempo y que también, eh, por lo que la información que se termina dañando no se va a poder almacenar y va a dificultar esa recuperación de los datos, que es básicamente lo que requiere realizar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes de una computadora cuántica? El primero es el hardware cuántico, ya que se refiere a todas esas componentes físicas que va a tener que mm, tener la computadora cuántica para operar, ¿ya? Y tiene tres componentes principales. Primero, el plano de datos cuánticos, que es como el núcleo de la computadora en donde van a estar los qubits en físico, ¿ya? Y vamos a tener una estructura necesaria para mantenerlos en ese lugar. El plano de control y medida, que son las señales digitales que se convierten en señales analógicas de control, ¿ya? Para realizar las operaciones en los qubits, ¿ya? Ese es el plano en el plano de los datos cuánticos. Gracias a este plano vamos a poder realizar operaciones en los qubits. Y el plano de procesador de control y procesador host, ya que uno básicamente implementa el algoritmo cuántico y la secuencia de las operaciones, y el otro va a interactuar con el software cuántico y va a proporcionar esta señal digital y una secuencia de bits clásica para el control y la medición dentro del hardware cuántico. Por otra parte, tenemos el software cuántico, ya que va a ser todos esos algoritmos cuánticos únicos que van a estar unidos en un circuito cuántico, ya que va a ser un circuito que va a añadir la computación que define una serie de operaciones cuánticas lógicas con qubits subyacentes y que los desarrolladores van a poder usar herramientas dentro de ellos como bibliotecas, ya como herramientas de lenguajes computacionales cuánticos, ya bibliotecas de desarrollo de software, para en realidad codificar y generar estos cálculos dentro del algoritmo cuántico. Un ejemplo de esto va a ser el software cuántico de IBM Quantum, ¿ya? Que es un software online, ¿ya? Es un framework que básicamente son herramientas y una biblioteca de software diseñado para facilitar ese desarrollo de algoritmos, ¿ya? La simulación de algoritmos cuánticos y también la ejecución de algoritmos cuánticos, ¿ya? Va a ofrecer también una herramienta como es el Qiskit Air, ¿ya? Para simular ciertos tipos de algoritmos antes de ser ejecutados en un hardware real.
Ahora, IBM también va a tener IBM Quantum Experience, que va a ser esta plataforma en la nube que va a permitir tener un acceso a computadoras cuánticas reales y poder simular ciertos tipos de algoritmos en un entorno cuántico más auténtico, ¿ya? Este Quickies, que es este framework de Python, va a crear esa posibilidad, ¿ya? Este Qiskit va a estar dentro del IBM Quantum Experience y va a poder generar cierto tipo de simulaciones y ejecutar algoritmos cuánticos dentro de él. Eso está disponible en la actualidad, de hecho. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tecnologías cuánticas que podemos ver en la actualidad? Primero, estos procesadores nos van a dar cierta característica para tener distintas computadoras cuánticas, ¿ya? Por eso los vamos a nombrar como procesadores y no como computadora en sí, porque gracias al diseño del procesador vamos a tener eh, esa característica de ciertas computadoras cuánticas. Primero, el procesador de trampa de iones que se basa en puertas, ya que son este tipo de arquitectura cuántica que se utiliza iones atrapados para representar y manipular los qubits, ya, o sea, ahora van a ser iones atrapados los que son los qubits, ya, en donde estos iones son átomos cargados eléctricamente con calcio, ya, o otro tipo de componentes que son confinados en un espacio mediante campos eléctricos y magnéticos y que básicamente cada ion atrapado va a actuar como un qubit, ¿ya? Y que vamos a poder manipular y su estado cuántico va a poder ser manipulado mediante pulsos de láser, ¿ya? Así se va a manipular su estado cuántico, a través de láser de alta precisión. Los procesadores de trampa de iones también van a aprovechar estas compuertas lógicas cuánticas para realizar operaciones en los qubits de forma similar como lo hacen estas compuertas clásicas en una computadora tradicional. ¿Cuáles son las empresas que han decidido recorrer este campo con mucho más ímpetu? La primera es IonQ y la segunda es Honeywell, ya que son distintos tipos de empresas que se basan en el desarrollo de tecnologías cuánticas. Por otra parte, los procesadores superconductores basados en puertas se basan básicamente que van a utilizar en un circuito electrónico componentes superconductores, ¿ya? Vamos a trabajar con qubits superconductores que se diseñan básicamente para que el circuito eléctrico sea eficiente, con una temperatura criogénica considerada, por lo general por debajo de esta menos 100 grados Celsius, ¿ya? Estos qubits superconductores van a estar hechos por lo general de aluminio, que va a ser común en Transmont, ¿ya? Que son un tipo de qubit fácil de usar, que se procesa a bajas temperaturas. Vamos a tener el niobio, que va a ser utilizado también para circuitos resonantes, y el óxido de aluminio, que va a utilizarse como aislante para mantener el estado cuántico del qubit, ¿ya? Actualmente las computadoras superconductoras son las más potentes, ¿ya? Y son las que se desarrollan para desarrollos mucho más grandes, donde tengamos alrededor de más de, más de 100 o más de 1000 qubits en ellas, ¿ya? IBM, Intel y Google, Atlantic Quantum, van a ser algunas de estas empresas que han aportado o que han apostado, perdón, por los qubits superconductores. Ahora, también tenemos procesadores fotónicos, ¿ya? Que se basan en un dispositivo cuántico que manipula la luz para realizar los cálculos, ¿ya? La computadora cuántica fotónica va a utilizar fotones para representar los qubits, ¿ya? Vamos a poder realizar polarización en ellos, vamos a poder realizar fases y cambios del fotón para poder controlarlos y manipularlos a través de distintas componentes ópticas como lo son los divisores de haz, los espejos o los moduladores de fase de los fotones, que funcionan básicamente como estas compuertas cuánticas para codificar información dentro del qubit, ¿ya? Para modelarlo básicamente. Empresas como Chanandu y Quantum, ¿ya? Están a la vanguardia para el desarrollo de estos tipos de fotones o de procesadores fotónicos, investigando tanto la integración a la tecnología con un chip de silicio superconductor como la creación de algoritmos específicos que aprovechen esta arquitectura, ¿ya?
Por otra parte, tenemos los procesadores de átomos neutros que se basan en utilizar átomos neutros individuales como qubits, manipulándolos, controlándolos mediante también campos ópticos como los divisores de haz, los espejos y los manipuladores de fases, y también con campos magnéticos, ¿ya? Estos átomos, al no tener una carga neta, son estabilizados en posiciones específicas con la ayuda de la estructura conocida como una pinza óptica, ¿ya? Que es hace que una luz láser que mantiene a cada átomo en su lugar va a poder generar esta pinza óptica, ¿ya? Permitiendo realizar cálculos cuánticos a través de operaciones en los estados cuánticos internos del átomo. Y finalmente, ya como último tipo de tecnología, tenemos los procesadores atómicos Rydberg, ¿ya? Que se basan en átomos neutros, pero que los excitan al estado Rydberg, ¿ya? Que es un estado de un nivel de energía mucho más alto, ¿ya? En estos sistemas los átomos neutros se excitan, ¿cierto? Hasta este nivel conocido y va a permitir que estos átomos interactúen entre sí a distancias más grandes, ¿ya? Con otros sistemas cuánticos dentro del proceso. Estas interacciones van a mejorar su control y también el entrelazamiento con los qubits, lo que va a hacer que se comprenda mejor el cálculo del qubit, ¿ya? Y poder también manipularlo. Actualmente, yo les presento aquí tres tipos de computadoras cuánticas que se emplean, ¿ya? Dos de estas aún en desarrollo y una que se emplea para resolver problemas de optimización, que es la primera, Quantum Annealing, ¿ya? Que se emplea para resolver ciertos tipos de problemas de ruteo, ¿ya? Como lo es el problema del vendedor viajero, que no sé si ustedes lo conocen, pero se basa básicamente en buscar la ruta más corta en donde este vendedor pueda pasar por una cantidad de ciudades dadas, con unas distancias dadas, pero que el requisito es que ese vendedor solo pase una vez por cada ciudad y después regrese al origen, ¿ya? Ese tipo de ruteos de optimización de rutas, por ejemplo, se utilizan quantum annealing para el desarrollo y para poder generar esta optimización de datos que se requiere para este ruteo, ¿ya? En Analum Quantum va a ser un tipo de computadora que va a poder simular una interacción cuántica compleja, ¿ya? Es un poder mucho más alto porque tiene alrededor de 50 a 100 qubits y se va a aplicar en áreas como las materiales, ¿ya? Ciencia de materiales, buscar nuevos materiales, ¿ya? Problemas de optimización mucho más complejos que el problema del vendedor viajero, ¿ya? Y química cuántica para también saber componentes de distintos tipos provenientes de distintos componentes también o nuevas averiguaciones de componentes químicos. Ahora, el Universal Quantum, que va a contener mucho más de 100.000 qubits, va a ser un poder computacional mucho más elevado que hasta ahora la computadora cuántica mayor va a ser la computadora cuántica con mayor potencia, pero que se va a poder usar con machine learning, criptografía, ciberseguridad y optimización de cadena de suministros. Este tipo de computadoras son las que aún están en desarrollo y en investigación para poder generar menor interferencia y menor cantidad de errores, ya que es lo que las limita hoy en día para sus aplicaciones. Pero, ¿cómo vamos a poder utilizar las empresas la computación cuántica o cómo lo han hecho algunas en la actualidad? ¿Ya? En Machine Learning, por ejemplo, vamos a poder analizar grandes cantidades de datos con ayuda de estas computadoras para tener mejor toma de decisiones, ¿ya? Y mejores predicciones también según los datos analizados, ¿cierto? Las investigaciones en la computación cuántica va a estudiar estos límites físicos de procesamiento de información abriendo nuevos caminos a físicas fundamentales que se requieren para el desarrollo de estas computadoras. Esta investigación va a conducir avances en campos de la ciencia y de la industria como la química, la optimización, la modulación de moléculas, ¿ya? Y en áreas crecientes de interés como los servicios financieros y el modelamiento del mercado para la fabricación de mejoras en las operaciones. Como siguiente tenemos la optimización, ¿ya? ¿Cómo vamos a utilizar la optimización dentro de la computación cuántica? Desarrollándolo como se ha hecho hasta el día de hoy en la cadena de suministros, ¿ya?
en la producción o en el desarrollo y la investigación de las mismas, ¿ya? Como por ejemplo podríamos aplicar la computación cuántica para disminuir costos en tiempo real de la fabricación, ¿ya? Medir tiempos de ciclo mediante optimización de elementos, planificando rutas, mejorando procesos complejos, ¿ya? Y otras aplicaciones de optimización cuántica como lo es eh, la cartera de préstamos, ¿ya? Como para que los prestamistas puedan liberar capital y reducir tasas de interés y mejorar sus ofertas. Y finalmente, como simulación, el esfuerzo computacional ha requerido crear sistemas de simulación con más precisión y aumentar esta complejidad de buscar distintos tipos de moléculas o distintos materiales para nuevos fármacos, ya incluso utilizando métodos de aproximación con las supercomputadoras actuales para poder alcanzar ese nivel de exigencia de estas simulaciones. ¿Ya? La computación cuántica tiene el potencial de resolver algunos problemas computacionales más deficientes, ¿ya? Que enfrenta la química, lo que va a permitir que, que esa comunidad sea mucho más científica y que realicen simulaciones químicas que son estables, ¿ya? Como principales aplicaciones vamos a tener en el sector automotriz, por ejemplo, en donde la computación cuántica se utiliza para buscar y encontrar diseños de nuevos materiales mucho más resistentes para baterías eléctricas, ¿ya? A través de Quantum AI, ¿ya? O Machine Learning, y mejorar algoritmos empleados en la conducción autónoma de autos autónomos que hay en la actualidad, ¿cierto? Se estima que en un futuro la creación de algoritmos cuánticos más avanzados se vea beneficiada significativamente para las empresas e-commerce, ya que con nuevos modelos vamos a poder resolver problemas de distribución de una milla en metrópolis, por ejemplo, y considerando el tráfico en tiempo real y el tamaño de las órdenes de los clientes y las infraestructuras urbanas para ciudades mucho más grandes. Otra aplicación sería la ciberseguridad, en donde se crea un sistema criptográfico, ¿ya? Mucho más seguro, que se llama Quantum Key Distribution, que es un modelo de comunicación cuántica implementada para protocolos criptográficos que involucran componentes de mecánica cuántica, que se basan en que se crea de dos partes una clave secreta que se comparte, pero que solamente esas dos partes pueden saber de ella, para que luego esa misma clave se utilice para codificar y decodificar mensajes, lo que permite un envío de información sensible a señales luminosas para detectar intromisión en el sistema también. En movilidad y transporte, compañías como Airbus utiliza la computación cuántica para diseñar aviones mucho más eficientes. Con IonQ ya ayudará a que algoritmos más inteligentes van a poder aprovechar todo el poder de la computadora cuántica, donde los qubits van a permanecer y van a permitir avances notables en los sistemas de planificación de tráficos y en la optimización de rutas, ¿ya? Y que podría provocar un potencial ahorro de dinero a través de esta distribución óptima de carga en los vuelos. La última aplicación potente sería ya en la cadena de suministro, ¿cierto? En donde vamos a poder ver que su aplicación en el sector logístico es mucho más potente porque se usan ordenadores cuánticos actualmente para resolver problemas de logística, como la entrega, el almacenamiento y la distribución del producto, ¿ya? Se planifica la distribución desde diferentes puntos, donde vamos a ser capaces de minimizar el tiempo de transporte y también su costo. Ese tipo de operación no se va a poder llevar a cabo usando superordenadores, sino que con ordenadores cuánticos. En el sector logístico, algunas empresas van a implementar o han aplicado la computación cuántica para optimizar estas redes de distribución multimodal, ¿cierto? Almacenamiento, optimización de ruta, gestión de flota y siguen desarrollando ciertos tipos de algoritmos para dar la finalidad de minimizar costos en el transporte. Diferencias entre la computación cuántica y la computación tradicional. Primero, el lenguaje de programación, ¿cierto? En computación cuántica vamos a tener lenguajes cuánticos desarrollados, ya códigos propios de cada diseñador, donde van a programar y recurrir a desarrollos de implementación de algoritmos mucho más específicos. En la computación tradicional tenemos lenguajes estandarizados, ¿cierto? Como lo es SQL, como lo es Java, como lo es Python, que ya muchos de ustedes conocen.
La siguiente etapa va a ser la funcionalidad, ¿cierto? Un ordenador cuántico no es una herramienta para uso popular ni cotidiano, son solamente para desarrollar trabajos de cálculos complejos que tienen la cavidad en el ámbito corporativo, tecnológico, industrial y científico, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a ver esa funcionalidad distinta en un ordenador personal que va a ser un aparato de uso cotidiano con unas herramientas de trabajo, estudio y entretención para todas las personas, ¿cierto? Y la última herramienta, o sea, la última diferencia sería la arquitectura de cada ordenador, ¿cierto? Donde un ordenador cuántico no va a tener memoria ni un procesador diferente, sino que los equipos se limitan a un conjunto de qubits que sirven para ese funcionamiento y otros tipos de componentes, ¿cierto? Que van a ser básicamente diseñadas para dar un funcionamiento óptico al qubit y la composición de un PC, ¿cierto? Que va a tener las componentes principales como el hardware, ¿cierto? El RAM, los microprocesadores, el software y todo en una parte tangible, ¿ya? Ahora, ventajas de la computación cuántica va a ser la primera que puede ser aplicada en diferentes situaciones de la vida diaria y su aplicación masiva de aplicaciones en paralelo, ¿ya? Se beneficia la búsqueda y el desarrollo de fuentes alternativas también de energía. Las computadoras cuánticas usan superposiciones que son estados de la materia en donde podemos tener ceros y unos al mismo tiempo, pero es porque es capaz de realizar cálculos en todas sus superposiciones al mismo tiempo, ¿cierto? Tenemos la capacidad de adoptar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, mucho más capaces de realizar diferentes tipos de cálculos al mismo tiempo. Y lo que sí es que aún nos encontramos en desarrollo, aunque hay varias empresas que ya utilizan computación cuántica, pero aún se investiga cómo alcanzar un mayor nivel de estabilidad y de fiabilidad para llegar a un estado pleno de aplicaciones. Pero una de las desventajas, entonces, básicamente va a ser un alto costo en investigación, ¿cierto? Poseer una serie de condiciones que se debe cumplir teniendo gran dificultades técnicas, ¿cierto? Vamos a tener que adaptarnos a estas presión atmosférica, temperatura y aislamiento, ¿cierto? Necesito grandes cantidades de qubit para tener un impacto en esta corrección de errores y voy a tener también problema en que no se ha encontrado un hardware adecuado para esta resolución de problemas sin que haya una interferencia cuántica. Eso es el gran desafío en la actualidad. ¿Cuándo podría ser algo habitual disponer de un sistema de computación cuántica? Bueno, actualmente parte de los procesadores cuánticos son demasiado pequeños, ya alrededor de 50 qubits, en lo máximo, que son los que realmente sí actúan, ya los que son realmente eficientes y que se han puesto en retrospectiva todos los años, ya. En empresas como Google, IBM y Microsoft se han realizado estas soluciones sencillas, ¿ya? Que continúan buscando una solución mucho más elevada. Por lo tanto, en la actualidad solamente vemos computadoras cuánticas pequeñas, pero se espera llegar a la generación de estas computadoras cuánticas grandes con más de 100.000 qubits que den esa particularidad a las empresas de poder generar estos cambios eficientes, ¿ya? Aún queda mucho por realizar, ¿cierto? Hay variables en los ordenadores cuánticos que son funcionales, pero que requieren una reestructuración para evitar errores, ¿cierto? Y que puedan ser utilizados en la resolución de este sinfín de problemas que requieren solucionar las empresas. Entonces, finalizando ya nuestra clase, dejarles claro que